formado por Irene Valverde, Adrián Campos, María del Carmen Díaz y Antonio López, os presentamos de forma esquematizada formación permanente y dinámicas identitarias. Empezaremos hablando por la identidad y el aprendizaje como una perspectiva social. La identidad y el aprendizaje se aborda desde una perspectiva social. Se parte del enfoque construccionista social y del postestructuralismo para la construcción de la identidad y la perspectiva sociocultural para el aprendizaje. La construcción de la identidad se considera como un proceso múltiple, variable y entrelazado con otras dimensiones sociales, las cuales trataremos ahora. También se trata el aprendizaje como un proceso sociocultural desde el enfoque de comunidades de práctica. La construcción social de la identidad es una perspectiva de la realidad, la cual se construye a través del discurso y la interacción discursiva. Para los construccionistas, nosotros creamos el mundo mediante el lenguaje, es decir, el lenguaje es la clave para formar nuestro mundo social y nuestra identidad. Antiesencialismo, una perspectiva en la cual la naturaleza humana no tiene una esencia, ni atributos biológicos como sexo o edad, tiene un significado natural inherente. Estos parámetros sociales se están redefiniendo y planteando de una forma más dinámica y flexible. En cuanto al enfoque relacional, los construccionistas sociales niegan la posibilidad de disociar al individuo de lo social. Sostienen que los seres humanos son lo social, por lo tanto cada persona es a la vez constituida por y constituye a la otra. En cuanto a las perspectivas postestructuralistas, la identidad es algo que las personas ejecutan o hacen. Las identidades van variando según las concepciones del término y las exigencias contextuales e interaccionales de un momento determinado. Características de la subjetividad y las posiciones de sujeto. Los enfoques postestructuralistas definen la subjetividad como nuestro sentido de nosotros mismos, pensamientos, emociones y maneras de entender nuestra relación con el mundo. Esta se forma en las relaciones con otros con determinadas posiciones de sujeto, las cuales están limitadas por condiciones culturales, sociales y lingüísticas y donde nos encontramos, la multiplicidad, la flexibilidad y la complejidad. Hemos de decir que la construcción de la identidad es un proceso continuo, flexible y dinámico, la cual perdura durante toda nuestra vida. Pasamos a hablar del aprendizaje como un proceso sociocultural. En donde, en esta perspectiva, el sujeto que aprende ese aprendizaje es un ser social que participa activamente en interacciones con otros. Así se considera que el proceso de aprendizaje tiene su origen en la interacción social. El proceso de aprendizaje se entiende como la aculturación de la persona en las redes de prácticas comunitarias. Por lo tanto, de los diferentes enfoques socioculturales, el más importante es el de las comunidades de práctica. Los aprendices desarrollan por sí solos las habilidades necesarias para actuar. Esta perspectiva ofrece un panorama más amplio del aprendizaje como una práctica social compleja. El aprendizaje significa un cambio en la persona tanto epistemológicamente como ontológicamente. Significa la construcción de una nueva identidad. La interacción entre la identidad y el aprendizaje. Ambos conceptos son interdependientes y ejercen una influencia mutua. Una persona trae consigo un conjunto complejo de identidades o posiciones de sujeto cuando se une a una comunidad de práctica. Al mismo tiempo, estas comunidades son transformadoras por los cambios en esta. Las personas construyen un mundo social, crean y proyectan versiones de sus identidades y dan significado a su experiencia. Continuamos con comunidades de práctica, donde se tratará el aprendizaje, el significado y la identidad. Comenzaremos mencionando nuestras instituciones.
instituciones, que se basan principalmente en el supuesto de que aprender es un proceso individual, que tiene un principio y un final, que es mejor separarlo de nuestras restantes actividades y que el resultado es de la enseñanza. Esto nos lleva a pensar que la enseñanza es algo irrelevante, algo aburrido y arduo, y que realmente no estamos hechos para ello. Una perspectiva conceptual, teórica y práctica. Hay muchos tipos distintos de teorías del aprendizaje, donde se parten de 4 premisas: que somos seres sociales, el conocimiento es una cuestión de competencia en relación con ciertas empresas, conocer es cuestión de participar en la consecución de estas empresas y el significado es lo que debe producir el aprendizaje. El principal centro de interés de esta teoría reside en que el aprendizaje es pura participación social. Esta participación conforma quiénes somos y cómo interpretamos lo que hacemos. Una teoría social del aprendizaje debe integrar los componentes necesarios que son significado, práctica, comunidad e identidad. Podríamos intercambiar cualquiera de los 4 componentes y colocarlo al aprendizaje en el centro como el principal tema de interés y la figura seguiría teniendo sentido. Las comunidades de práctica están por todas partes, en casa, en el trabajo, en la escuela, en todas nuestras acciones. Las comunidades de práctica son una parte integral de nuestra vida. La mayoría de las comunidades de práctica no tienen nombre y no expide carnés a sus miembros. Se debe, según esta teoría, replantear el aprendizaje. La participación tiene unas profundas repercusiones para lo que significa comprender y apoyar el aprendizaje. En los individuos, que significa que el aprendizaje consiste en participar y contribuir a las prácticas de sus comunidades. En las comunidades, que significa que el aprendizaje consiste en refinar su práctica y garantizar nuevas generaciones de miembros. Y para las organizaciones, que significa que el aprendizaje consiste en sostener interconectadas las comunidades de práctica. En nuestra experiencia, aprender es una parte integral de nuestra vida cotidiana, forma parte de nuestra participación en nuestras comunidades y organizaciones. Prestamos atención a lo que esperamos ver, escuchamos lo que podemos situar en nuestra comprensión y actuamos según nuestra visión del mundo. Nuestras perspectivas del aprendizaje son importantes. Lo que pensamos del aprendizaje influye en nuestra manera de reconocerlo. La utilidad de la teoría. Una perspectiva no es una receta, no nos dice qué debemos hacer, más bien actúa como una guía que nos dice a qué prestar atención, qué dificultades esperar y cómo abordar los problemas. Nuestras instituciones, además de parecer incapaces de provocar estos resultados, también parecen actuar contra ellos con un celo implacable. Parte de la culpa se puede atribuir con toda razón a conflictos de interés, a luchas de poder e incluso a la maldad humana. En un contexto institucional es difícil actuar sin justificar nuestras acciones en discursos de la institución. Continuamos hablando con construcciones identitarias en el trabajo en la contemporaneidad, donde los estudios de identidad en el trabajo han indicado la existencia de una crisis identitaria generada por la flexibilidad laboral, desestructuración y reestructuración en construcciones identitarias procesales. Identificadas las construcciones identitarias en el trabajo contemporáneo. En mayores de 35 años existen hasta 4 categorías. Una extensa tradición en el área específica de la psicología social del trabajo en organizaciones en cuanto a la identidad en el trabajo nos habla de una crisis de identidad. Existe la percepción en un campo de oportunidades, personas con más autonomía y menos referencias seguras. La identidad ha dejado de ser solo una estructura homogénea y un producto de la adaptación a un orden social predefinido. La noción de identidad busca resultados de las relaciones complejas entre personas, los otros y la sociedad, también en sus múltiples dimensiones identitarias. Permitirá la construcción personal de la finalidad y el sentido del trabajo, por la adhesión intermitente
mundo cambiante, la identidad se vuelve más compleja y heterogénea. La identidad pasaría a una realidad narrativa más psicosocial y singular, desarrollada por la capacidad de narrarse a sí mismo y al otro con base en los discursos socialmente reconocidos. La identidad sería una construcción narrativa que se despliega en la narración. La construcción de tipologías identitarias en el trabajo. Existe un panorama de lo que ha ocurrido en el mundo sociolaboral en relación con las construcciones identitarias en el trabajo. Buscaban organizar las experiencias contemporáneas de la relación de las personas con el mundo del trabajo. Se constatan aproximaciones distintas en el análisis de procesos de construcción identitaria. Una noción de continuo identitario, un extremo determinado con patrones más tradicionales, estables, permanentes y resistentes a los cambios. Un extremo definido por una mayor flexibilidad, individualización, transitoriedad y con mayor apertura de los cambios. Donde nos encontramos la nostalgia, un extremo identitario tradicional basado en la relación de dependencia institucional del modelo moderno de identidad, el cierre, extremo identitario tradicional, posibilidad, extremo identitario flexible, quienes muestran una necesidad de cambio constante y preferencia por la vida discontinua, inestable, flexible y dispersa, y el instrumental, fuera del continuo identitario, dificultad para la construcción identitaria en el trabajo. Por último, comentar que la única alternativa para hacer frente a la instrumentalización del trabajo ante el curso de los cambios es la adaptación individual, como un cambio en los estados internos o un cambio de chip. Agradecer vuestra atención y aquí finaliza nuestro vídeo.